Esta mañana el pastor Glenn estaba predicando sobre también Juan 20 y, y me gusta porque escucho su punto de vista, pero como yo normalmente ya tengo también mi sermón preparado desde durante la semana, entonces también me gusta ver cómo el Señor nos llama la atención a distintas partes del pasaje. Y es importante ver cómo el Señor nos habla a cada uno, incluso con el mismo pasaje, de forma diferente, aunque el mensaje sea el mismo, el mensaje que nos da. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Nuestro buen Dios, nos acercamos ante tu presencia llenos de gratitud, porque nos das tu santa palabra, la cual da testimonio de que tú eres Dios, de que tú eres amoroso, de que eres todopoderoso, de que, Señor, fuiste a la cruz, fuiste a la tumba, y que no lo merecías, pero fuiste tomando mi lugar. Y Señor, ahora que meditamos en tu palabra, meditamos en lo que has hecho, te rogamos porque nos ayudes a vivir a la altura del llamamiento que tú nos has hecho. Por favor, habla nuestra vida y que tu Espíritu Santo nos guíe, pues te lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el tema que vamos a tratar hoy es este, sencillo. Era necesario que Jesús resucitara. Y en verdad era necesario que Jesús resucitara, y la pregunta es: ¿por qué era necesario que Jesús resucitara? Si vemos en la Biblia desde Génesis, que el patrón continuo a través de los tiempos es que el hombre nace, se reproduce, en algunos casos, en otros no, y se muere, ¿verdad?
Hombre nace, crece, se reproduce, envejece, muere. No importa cuántos años vivan. Algunos llegaron a vivir hasta 900 años, ¿verdad? Casi 1000. Vemos ahí en Génesis. Pero el patrón es el mismo. El hombre nace, crece, envejece y muere. Nadie puede escapar a eso. Nadie puede escapar a ese, podemos decir, ese ciclo de la vida. De nacer y morir, nacer y morir. Y aunque tengamos la sensación, mientras que estamos sanos, de que parece que no nos vamos a morir nunca, lo cierto es que el 100% de todos los que creían que no se iban a morir, se han muerto. Ahora, en medio de la historia, especialmente en la historia bíblica, vemos, por ejemplo, a Enoc, que es como un rayo de esperanza para la humanidad, porque Enoc vivió algo más de 300 años, pero no dice la Biblia que haya muerto, sino que fue llevado al cielo, es decir, caminó con Dios, nos dice. Pero después vemos que su hijo muere. Matusalén murió, era el hijo de Enoc. Y sigue el patrón, continúa, ¿verdad? Luego llegamos, pues, a Elías. Y Elías es como otro rayito de esperanza, ¿verdad? Porque vemos que Elías nació, que se hizo mayor, pero tampoco murió, porque fue llevado al cielo. Y vemos, por ejemplo, en los milagros de hombres que mueren y resucitan. Ahora, esos milagros normalmente vemos que son gente que muere y vuelve a resucitar, pero no con un cuerpo glorificado, sino con el mismo cuerpo. Pero aún así vemos que la muerte puede ser vencida. Y por un lado vemos a la ciencia, ¿verdad?, que se esfuerza por ver cómo se puede vencer a la muerte. Y lo único que han logrado es encontrar medicamentos para combatir las enfermedades, ¿verdad? Pero nadie puede lograr que el cuerpo deje de deteriorarse. Vemos que hay muchas personas, a veces nosotros mismos, no nos gusta aceptar el hecho de que nos estamos haciendo viejos, ¿verdad? Por cierto, ya saben que Facebook es bueno para el chisme, vi como una amiga que está entrando en años, igual que yo, igual que todos nosotros, y pone ahí que no está haciéndose vieja, sino que ahora es más cuidadosa, es más selectiva, y así. Y otra también le pone ahí, otras amistades que tenemos, no, sí, eso es verdad, y que no se están haciendo más viejas, y ya les pongo un mensaje, no se engañen, sí se están poniendo viejas. Eso a las mujeres no les gusta escucharlo, ¿verdad? Pero les quise dar un baño de realidad. La realidad es que, aunque digamos que no, nos estamos haciendo viejos. Y aunque no nos guste, día con día estamos acercándonos a nuestra muerte. Nos guste o no nos guste. Aunque nos estiremos la cara, aunque nos pongamos veneno de serpiente, el botox que le llaman, da igual, estamos envejeciendo y vamos a morir. Y eso explica de por qué era necesario que Jesús resucitara. Porque el hombre está condenado a morir y solo alguien que fuera capaz de vencer a la muerte podía darnos la esperanza de nosotros un día también poder vencer a la muerte. No por nuestro poder, porque ya vemos que por nuestro poder no podemos, sino por su poder. Él dijo que podía resucitar y resucitó. Él dijo que vencería a la muerte y la venció. Y también dijo que todo aquel que cree en Él, aunque se muera, vivirá, dice.
Por eso era necesario que Jesús resucitara. Ahora, ¿todo mundo lo creía? Todo mundo lo cree. En su tiempo no todo mundo creyó y en nuestro tiempo no todo el mundo le cree. Pero ¿saben qué? El Señor Jesucristo fue un gran hombre, fue un gran maestro, fue el Hijo de Dios, fue un buen maestro, pero más que todo es el Señor. Y una de las cosas que tiene un buen maestro, que es bueno, para ser bueno tiene que enseñar la verdad. Un maestro que enseña mentiras no es buen maestro, por muy bien que las diga, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo es buen maestro porque enseñó la verdad. Y Él dijo que había una resurrección. También a sus discípulos, antes de morir, como estábamos leyendo, no recuerdo si el miércoles o el jueves, o el viernes, ya no recuerdo, dice, él dijo, sí fue el jueves, dice, Él dijo, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, para que donde yo estoy, también vosotros estéis conmigo. Pero hay una palabra que utiliza ahí. Dice, si esto no fuera así, yo os lo habría dicho. Si no fuera así, yo se los diría, dice. Yo no vine aquí para engañarles o para darles falsas esperanzas. Vine para decirles la verdad. Y la verdad es esta, que en Él hay vida eterna. No todo el mundo cree. Y nos encontramos aquí que incluso los más cercanos, aunque escucharon lo que el Señor Jesucristo les había enseñado y les repitió vez tras vez, es que no les entraba bien en la cabeza. No les era posible asimilar que Él pudiese vencer a la muerte. Y vemos a María Magdalena que no encuentra el cuerpo del Señor en el sepulcro. ¿Quién era María Magdalena? Magdalena viene no es que fuese su apellido, tal vez llegó a ser su apellido, ¿no? Pero María Magdalena era porque era de una ciudad un pueblo de Magdala, que era famoso porque allí había mucha prostitución. Entonces se cree que esta mujer era prostituta. Y entonces ya el Señor Jesucristo, pues cuando la perdona, la limpia, pues ella se hace una de las más fieles seguidoras de Él. María Magdalena. Entonces, ¿qué es lo que hace? Miren de los versículos 1 y 2 lo que nos dice. El primer día de la semana, ¿cuándo? El primer día de la semana, eso es domingo, ¿verdad? Dice, María Magdalena fue de mañana, dice, siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Recuerden que ella no fue sola. Aquí San Juan está haciendo énfasis específico en ella, pero había más mujeres con ella. Y aquí cuando dice no sabemos dónde le han puesto, está implicando que hay más gente con ella. ¿Entienden? No es para que pensemos que no es que se esté contradiciendo un evangelio con el otro, porque quizá cuando leas en Marcos dices, pero había más mujeres, sí, había más. Y aquí Juan no lo está negando, solamente está enfatizando aquí lo que ella hace, ¿no? Entonces ella, fíjense, cuando iba, esperaba que se iba a encontrar a una piedra en el camino, frente a la tumba. Llega y no encuentra la piedra. Pensaba que se iba a encontrar el cuerpo del Señor Jesucristo y no se lo encuentra. Es sorprendida porque encuentra lo que no esperaba o no encuentra lo que esperaba. Ella esperaba encontrar al Señor Jesús en el sepulcro, pero no estaba en el sepulcro. No estaba en el sepulcro. Y claro, cuando ella va y le dice a Simón Pedro y al otro discípulo, ¿y quién es el otro discípulo? El otro discípulo entendemos que es Juan. Y hay que tener en cuenta una cosa, Juan era el discípulo más joven y Pedro era el discípulo, parece ser que era el discípulo más viejo. Ahora, los dos, miren lo que nos dice el versículo 3. Dice, y salieron Pedro y el otro discípulo
y fueron al sepulcro. Vamos a leer hasta el versículo 7. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y fíjense lo que aquí nos está describiendo esto, ¿quién? Juan, ¿verdad? Y Juan es el discípulo que corrió más rápido, entendemos, quizás sea por eso, quizá no, que él era el discípulo más joven y por eso podía correr más deprisa. Creemos, puede ser que él fuera deportista, ¿verdad? Y que entrenara, que corriera. Eso no lo sabemos. También podría ser que Pedro estuviese mal de una pierna, pero puede ser que haya sido por eso, porque estaba más joven. Pero eso no es lo más importante. Algo que vemos primero es que van y encuentran solamente los lienzos y el sudario. Es decir, con lo que habían envuelto al Señor Jesucristo está ahí, pero el cuerpo no está ahí. ¿Y eso es importante o no es importante? Sí es importante porque recuerden, como leíamos en Mateo el viernes, que los principales sacerdotes, los escribas, fueron a Pilato, fueron al gobernador y le dijeron: pon soldados que vigilen, que guarden la tumba, porque este engañador, hablando del Señor Jesús, dijo que iba a resucitar, dice, y no vaya a ser que vayan sus discípulos o cualquiera y que se roben el cuerpo y que digan, ya resucitó, y entonces la mentira va a ser mayor, porque ellos no creían que el Señor Jesús realmente fuese a resucitar. Entonces, el hecho de que estaban ahí los lienzos, de que estaba el sudario, implica que el cuerpo no fue robado, porque las personas que, o por lo menos, si alguien se va a robar algo, no llega y se toma el tiempo para desliarlo, sino que si tú vas a robarte algo, llegas y te lo agarras como está, llévatelo así, dices, y vámonos. No es que tenga experiencia en robar, ¿verdad? Pero he visto muchas películas de ladrones y es lo que hacen, ¿no? Si no se ponen a detenerse ahí en las nimiedades, que con todo y lienzos llévatelo, que si el sudario no, déjalo ahí, no, tráete todo. Así que no da la impresión de que el cuerpo hubiese sido robado. La impresión que da es de que con tranquilidad se quitó ahí los lienzos, el sudario, hasta doblado estaba, nos dice Juan, y entonces parece ser que caminó, que se fue. Porque no fue un robo del cuerpo. Entonces, por eso es importante que ellos encuentren los lienzos y el sudario. Ahora, vamos a ir viendo un poquito las palabras que utiliza respecto a ver. Versículo 3 dice, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Dice, y bajándose a mirar. Entonces, primero vemos que alguien bajó a mirar. ¿Quién bajó a mirar? Pedro. ¿Y qué hizo? Vio los lienzos puestos allí, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. No es que bajándose a mirar. Aquí el que llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, dice, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Entonces parece que había como una bajadita, pero ya cuando vio ahí hacia adentro de la tumba, no entra. Y ahí estamos viendo que es el más joven.
que es Juan. Versículo 6 dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, dice, y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces primero vemos que Juan no entra, pero sí mira, ¿verdad? Y luego vemos que Pedro entra y también mira. Y hay que entender que ahí están utilizándose dos palabras diferentes respecto a mirar. Una se diría en griego parakupto, que es mirar intencionadamente, y la otra es blepo, que es mirar como para discernir, para comprender qué es lo que estás viendo. Como que cuando llega Juan, ve desde lejos, como diciendo, ¿qué hay ahí? Y echa un vistazo y ve ahí los lienzos. Pero esa mirada es como cuando nosotros nada más echamos un vistazo y no examinamos. Nada más que decimos, oh, están esas cosas ahí. El mirar de Pedro es como más profundo, un poco más intenso. Como que ya va viendo ahí, bueno, aquí hay un sudario. Aquí hay unos lienzos, pero no está el cuerpo. Entonces es profundizar un poquito más. Pero sigue adelante y miren ahora el versículo 8. Dice, ¿dónde estamos? María, no, todavía ya me pasé. Dice en el 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y nos dice, y vio y creyó. Vio y creyó. Ahí la palabra ver es otra palabra diferente. Y esa palabra en griego es jorao, que significa ver, y algunos de forma simbólica utilizan como ver con la mente. Pero más allá de eso es ver con una percepción espiritual. Es como cuando tú ves y se te ilumina algo. Yo no sé si ustedes, antes de venir al Señor Jesucristo, antes de entregarle su vida, ya habían escuchado de la palabra de Dios. En mi caso recuerdo que yo ya había leído el Nuevo Testamento antes de empezar a asistir a una iglesia, en este caso a una iglesia bautista. Para los que somos criados dentro de la iglesia católica, normalmente uno le hacen que vaya a escuchar el catecismo, a que le den, y luego hace su primera comunión, ¿no? Y recuerdo que a mí me regalaron un Nuevo Testamento cuando hice mi primera comunión. Y yo lo leí el Nuevo Testamento. Y no recuerdo cuánto entendía y cuánto no entendía. Pero luego empecé a asistir a una iglesia bautista, y empecé a tener estudios bíblicos. Y llegó un punto en que vi y entendí. Como que hubo una luz que se me encendió y creí. Hubo una gran diferencia en el ver físico, en el que dices, oh, sí, esto tiene sentido, al ver espiritual, cuando se te abre el entendimiento y dices, ahora veo, ahora comprendo, ahora creo. Y eso es lo que le está pasando a Juan. Juan lo que está haciendo aquí es narrándonos de alguna manera su cambio, el cambio que tiene de no haber creído, de no haber entendido antes, a decir, ahora entiendo. Y fíjense lo que nos dice ahí el versículo 9. Dice, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Vieron? Y creyeron.
y se les ilumina el entendimiento y dicen, ahora caigo, ahora me doy cuenta de lo que esto significa. ¿Por qué? Aquí vemos cómo ese ver pasa de un ver superficial a un ver de lejos, de un ver de lejos a un ver de cerca. Pasa de estar lejos de Jesús a estar cerca de Jesús. Pasa de un ver físicamente a un ver espiritualmente. Y creo que cada uno de nosotros pasamos por eso. Porque la fe es personal. Hay un momento en que a uno se le abren los ojos y dices, ahora veo. Y es cuando ya aprendes a deleitarte en la palabra de Dios. Cuando lo que te parecía aburrido y te dormía, ahora tiene sabor, tiene sentido, te llena, te satisface, te llena de paz, te llena de gozo, porque hay un cambio espiritual, porque despiertas espiritualmente. Entonces, de alguna manera, Juan nos está describiendo su cambio, ¿no? Y nos dice que y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces ellos vieron eso y se fueron. ¿Significa que ya entendían toda la escritura? No. Todavía vamos a ver que ellos van a seguir entendiendo, van a seguir aprendiendo, van a seguir creciendo. Lo mismo que nos pasa a nosotros. No lo comprendemos todo ya, pero sí llegamos a tener un despertar espiritual. Muy bien, ahora vemos de los versículos 11 al 16 que María llora. Miren lo que nos dice aquí en los versículos 11 al 16. Dice, pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó ¿para qué? Para mirar dentro del sepulcro. Está haciendo un poco lo mismo que hizo Juan. Ve, está mirando hacia allá adentro, ¿verdad? Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Fíjense, está viendo ángeles. Tal vez ella los confunde con humanos, no sé, pero no parece que ella se asuste en este momento. No parece que le llame tanto la atención. Tal vez puede ser que el llanto, que el sufrimiento le haga no percibir bien la realidad, porque eso a veces pasa con nosotros. Cuando tú estás pasando por un problema o por un sufrimiento, cuando estás llorando por alguien, como que uno no es muy consciente de lo que pasa a su alrededor. No sé si se les ha sucedido. Cuando uno tiene una preocupación muy grande, uno da un poco como patadas de ahogado, ¿no? Patalea uno y se sigue uno hundiendo y uno no encuentra soluciones. Eso suele sucedernos. Pero parece ser que ella le está pasando algo parecido. No es muy consciente de lo que está viendo. Así que vemos que dice en el versículo ahí 13. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Esa es la pregunta. ¿Por qué lloras? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te hace sufrir? ¿Qué te está haciendo que te sientas desanimado, que te sientas triste? Dice, les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 16 y ahora vamos a ir paso a paso. Dice, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces está viendo hacia los ángeles, ¿verdad? Se da la vuelta y ve ahora a Jesús. Imagínense que hubiese sido tú, que ves para un lado y ves ángeles, y ves para el otro lado, ves al Señor Jesucristo. Ahí frente a ti. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Ya le preguntaron los ángeles, ahora le pregunta el Señor Jesús, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ahora fíjense, 16, Jesús le dijo, María.
y es cuando le dice María, dice, volviéndose ella, le dijo Raboni, que quiere decir maestro. Es cuando lo reconoce, cuando le llama por su nombre. Yo creo que ella sí estaba acostumbrada a escuchar al Señor Jesucristo llamarle María, María. Y ahora cuando le escucha, dice él, sus ojos no lo distinguieron, pero su oído, el escuchar su voz, sí hizo reconocer que era él. Ahora, la pregunta, volvemos otra vez a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué llora María? ¿Qué es lo que la hace llorar? Y creo que María llora porque sigue su búsqueda en el sepulcro. Los discípulos ya vieron y creyeron, ¿verdad? Salieron a los suyos. Pero ella sigue buscando en el sepulcro. ¿Recuerdan el evangelio paralelo que dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Ella buscaba al Señor Jesús entre los muertos, cuando el Señor Jesucristo ya había resucitado, cuando el Señor Jesús estaba vivo. Cuando uno busca a alguien muerto, uno lo busca con tristeza, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que, por desgracia, he escuchado testimonios, y quizá demasiados, de personas que son raptadas, niños que son raptados, que se los llevan. Ahora también en México hay muchas personas mayores que son raptadas. ¿Y cómo está la familia? La familia, lo primero que si no saben nada de esa persona, quieren saber si está vivo o está muerto. Y buscan con la esperanza de que esté vivo. Y lo vemos. Buscan por un lado, buscan por otro, investigan, ponen anuncios y esperan encontrarle vivo. Pero ¿cómo están esas personas? Esas personas están desesperadas, están llorando. Aquí también ha habido búsquedas cuando la persona que se fue al mar y se busca con desesperación, la persona que en el río se ahogó, se busca con la desesperación y la gente mientras no lo encuentra esperan que esté vivo. Pero si ya creen que está muerto, como que ya no hay esperanza. Ahora cuando te dan la noticia y dicen, pues está en tal lugar y está vivo, ¿cómo se siente esa persona? Como que le vuelve el alma al cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se anima y dice, qué bien, da gracias a Dios y canta y se regocija. Pero también cuando dice está muerto, pues la tristeza inunda el corazón, porque uno espera verle vivo, ¿no? Y ella está convencida de que el Señor Jesús está muerto y sigue, por eso lo busca en el sepulcro y ve ahí el sudario y quiere entender, dice algo ha pasado, pero ella sigue creyendo que se llevaron el cuerpo, que se lo han robado. Ahora, entonces creo que si miren, siempre que nuestra mirada esté puesta en el sepulcro, en la muerte, siempre vamos a estar llenos de tristeza. Si nuestra mirada está puesta en la derrota, si nuestra mirada está puesta en la muerte, en la desesperanza, vamos a estar hundidos. Y eso es lo que le pasa a ella. Está pensando en el Señor Jesús como que ha sido vencido, como que ha estado muerto. También porque ella cree que alguien se llevó al maestro, porque ella cree que se han robado el cuerpo o que lo han puesto en otro lugar. Porque no le viene a la mente que él, o no le pasa por la mente que él realmente haya resucitado. Y cuando uno cree en soluciones falsas, o cuando uno da respuesta a nuestras interrogantes, respuestas erróneas, esas respuestas por algún momento tal vez nos van a satisfacer, pero al final los dejan vacíos. Ella, a su búsqueda, le da una respuesta falsa. Dice, no está aquí porque alguien se lo llevó. Seguro que pasó eso. Pero los problemas que tienes tú, las preguntas que tenemos nosotros, si encontramos respuestas verdaderas, nos vamos a sentir llenos y nos vamos a sentir satisfechos. Pero si encontramos respuestas falsas,
no nos vamos a saciar. Vamos a seguir llorando, porque vamos a estar en la mentira. Y por eso es importante encontrar las respuestas en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y luego también, la otra razón por la que llora es porque no es capaz de reconocer a Jesús que está a su lado. Si ven lo que está sucediendo, el Señor Jesucristo le habla y le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella no lo reconoce. Sus lágrimas tal vez le impiden reconocer a su maestro. Cuando tú no ves a Jesús obrar en medio del problema, no lo vas a ver. No te vas a recibir consuelo, vas a seguir llorando. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Porque saben que muchas veces nosotros nos creemos que Dios ya nos abandonó, nos creemos que ya no hay esperanza, que ya no se puede hacer nada, y entonces nos desesperamos y lloramos y no encontramos consuelo. Y el Señor Jesucristo está ahí a nuestro lado, obrando, actuando, y nosotros no lo vemos. Nos está hablando y nosotros no lo oímos, pero Él está ahí, hablándote y diciéndote: ¿por qué lloras? Levanta tus ojos, seca tus ojos, mira más allá. Abre tus ojos, quizá tus ojos espirituales, y date cuenta de que Dios no te ha abandonado, de que el Señor Jesucristo está a tu lado. Y esto le pasa a esta mujer que llora, pero también llora porque ella tiene una necesidad, y la necesidad que tiene es que el maestro la llame por su nombre. Tú y yo necesitamos esa voz de consuelo, esa voz del maestro, esa voz del Señor Jesucristo que te llama por tu nombre y te dice: estoy aquí, levántate, estoy aquí para levantarte, camina conmigo, vente conmigo, escucha, hay vida aún, hay resurrección, hay victoria, porque Él ha vencido. La muerte no triunfó, Cristo es el que triunfó, Cristo es el que vence, pero cada uno de nosotros necesitamos que el Maestro nos llame por nuestro nombre, que nos dé ese consuelo, que nos dé esa fortaleza. También hay otra cosa que vemos ahí, que Jesús prohíbe que María le toque, y es así. Y la pregunta es: ¿por qué el Señor Jesucristo le dice a María que no le toque? El versículo 17, Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y ahí hay muchas opiniones de por qué el Señor Jesucristo decía que no le tocara. Algunos dicen: bueno, pues porque aunque ya tenía un cuerpo glorificado, tenía primero que presentarse al Padre y no tenía que ser contaminado con ser tocado con un cuerpo que está contaminado por el pecado, en este caso de María. Y quizá por eso dice, porque tenía que presentarse al Padre, entonces el Señor Jesucristo no quiere que le toque por eso. No lo sé. Pero hay una cosa que sí tengo clara, y es esta: que a pesar, aunque haya muchas opiniones de por qué le dice, algo que sí veo claro, y es que a partir de este momento se inicia una relación entre Jesús y María, se inicia una relación distinta a la que habían tenido hasta ese momento. María estaba acostumbrada a hablar físicamente con el Señor Jesucristo. María estaba acostumbrada a abrazarlo también, a llorar, a comentarle sus problemas, y así, de tú a tú, mirándose. Podemos decir que la relación entre el Señor Jesús y María hasta este punto era una relación que se alimentaba por la vista, porque lo veía ahí. Pero a partir de aquí, ya María no va a ver al Señor Jesucristo como lo ha visto hasta ahora, cara a cara. Ahora la relación que tiene que tener María con el Señor Jesucristo es una relación de fe. Una relación que no se guía por la vista, sino que se guía por la confianza. Es una relación más que física, espiritual. Y sí vemos esa gran diferencia.
¿Por qué? Porque los discípulos también van a tener que empezar ahora a confiar en el Señor Jesucristo, pero ya no como el que va a su lado caminándoles y instruyéndoles, hablándoles directamente, sino que ahora es a través de su Espíritu Santo. Cambia esa relación. Y entonces sí, parece ser que el Señor Jesucristo le está diciendo: María, tienes que acostumbrarte a que ahora vamos a la relación, o tu caminar conmigo es un caminar por fe, no es un caminar por vista. Y nuestro caminar con el Señor no es un caminar por vista, no es por lo que veo, sino por lo que creo. Porque creemos en su palabra, creemos en sus hechos, porque vemos, pero no porque vemos físicamente, sino que vemos espiritualmente. Entonces cambia. Y sí hay un cambio de relación. Así es que parece ser, o por lo menos que también puede ir en ese sentido. Ahora, en el versículo 17, pero en la segunda parte, vemos que el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos, en este caso, hermanos. Y eso es importante. Miren el versículo, ahí mismo el versículo 17, en la segunda parte dice: mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El Señor Jesucristo le dice a María: ve a mis hermanos. El creador del cielo y de la tierra, el Rey del universo, el Salvador, le dice a sus discípulos: hermanos. Hay una familiaridad, pero más que nada ahora hay familia, más que familiaridad que tiene que ver con conocer a alguien, ahora es familia que tiene que ver con pertenecer a alguien. Tú y yo pertenecemos a una familia, cada uno tenemos nuestra familia, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús pertenecemos a la familia de Dios. Entonces llamamos hijos de Dios, herederos con Cristo, y en este caso hermanos con Cristo. Y nos dice, como leíamos Hebreos al iniciar el servicio, el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarte a ti y a mí hermanos. Y la verdad, cuando vemos en nuestros hechos, en nuestro pasado, quizá incluso nuestro presente, lo pecadores que somos, y ver que un Dios todopoderoso y santo te llame a ti hermano y hermana, y que no le dé vergüenza, que no se avergüence de ti con lo que eres, no se avergüenza de nosotros, sino que Él donde quiera que vaya, especialmente delante del Padre, Él nos presenta justos y no se avergüenza de nosotros. Yo no sé si a ti te ha dado vergüenza en alguna ocasión presentar a tu hermano o a tu hermana con algún amigo, o más que a veces con un amigo, a veces con algún conocido, con alguna persona que crees que es importante y dices: oh, que mi hermano tiene esta forma de ser, me da vergüenza presentárselo. O mi primo, o mi amigo, o mi amiga. Todos tenemos el amigo incómodo, ¿verdad? O el familiar incómodo, que sabes que te va a hacer quedar en vergüenza. Y dices: prefiero no presentárselo porque me va a hacer quedar en vergüenza. No sé si te ha pasado. Pero el Señor Jesucristo es como ese hermano mayor. Que nos tiene que presentar al Padre. ¿Y saben qué? Creo que todos nosotros, sin falta, seríamos como ese hermano o como ese amigo o como esa persona que tú conoces que te da vergüenza presentarle a la gente importante. Todos nosotros seríamos como esa persona de la que te avergüenzas. Pero el Señor Jesús no se avergüenza y te presenta delante del Padre, así como eres. Y dice: limpio, salvo, dignificado por la obra que yo hice. Y te presenta delante del Padre sin avergonzarse de ti, a pesar de todo lo que hayas hecho. Pero requiere que tú te arrepientas, que le pidas perdón, que te perdone del pecado, que te limpie de toda maldad. Nos dice que Jesús manda a María que dé las buenas nuevas de que está vivo. Ve a mis hermanos, ¿verdad? ¿Y para qué quiere que vaya a sus hermanos? Para que le diga: subo
a mi Padre, subo a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Fíjense, entonces ella va y les dice, ¿saben qué dice? Vi al Señor. ¿Recuerdan que ella se puso a ver hacia el sepulcro? Ahí hay un lienzo, ahí hay un sudario. Y ahora ella va y le dice a los discípulos, les dice, vi al Señor. Y la palabra que utiliza es la misma palabra que utiliza Juan cuando dice que vieron y creyeron. Ella llega y les dice, utiliza la palabra jorao, dice, vi al Señor. Y se abrieron mis ojos. Vi al Señor y creí. Vi al Señor y puedo dar testimonio de que está vivo. Recuerden que Juan luego escribe las epístolas y dice, lo que vieron nuestros ojos tocante al verbo de vida. Él fue testigo ocular de Cristo Jesús, del resucitado. Y aquí ella dice, yo vi al Señor y por eso ahora les puedo dar un testimonio. Yo vi al Señor y les puedo decir que está vivo. Yo vi al Señor y les puedo decir que está a la diestra del Padre. Yo vi al Señor y les puedo decir que viene. Yo vi al Señor y les puedo decir que Él da vida, que Él resucitó y que Él da resurrección, que Él vive y hace vivir a aquellos que creen en Él, porque lo vio. Tiene un mensaje que dar. La pregunta es esta, ¿tú tienes un mensaje que dar? ¿Qué mensaje tienes que dar y por qué lo das? ¿Quién te envió? Te ha enviado el Señor Jesucristo igual que envió a María. Y le dijo, ve y dile a mis hermanos que me has visto, que vivo, que voy al Padre. También dile que los espero en Galilea. Diles que cuento con ellos. Dile a Pedro que aunque me haya fallado, todavía lo puedo restaurar. Y ese es el mensaje que tenemos. Tenemos un mensaje que dar al mundo, porque hemos visto al Señor Jesucristo por la fe y porque hemos llegado a creer. Por eso tenemos un mensaje y podemos decirle a las personas, Cristo vive. En Cristo hay perdón, en Cristo hay resurrección, en Cristo hay vida eterna. Arrepiéntete, entrégale tu vida a Él y Él te restaurará. Él te sanará, Él te dará un nuevo propósito, un nuevo sentido, una nueva vida. Porque Cristo resucitó, porque Él venció a la muerte, porque Él venció y le quitó, dice, al diablo el dominio o el imperio de la muerte. El diablo mandaba, dice, pero ahora manda Cristo Jesús. Dile eso a la gente, que en Cristo hay vida eterna. Pero para eso te pregunto, ¿tú tienes la vida eterna? Esa esperanza de resurrección es tu esperanza. Porque si tú no la tienes, entonces ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a dar? Si no la tienes, hoy sería un buen día para que te entregues al Señor y le digas, Señor, perdóname, hazme un hijo de Dios, ven a mi vida, transfórmame y sálvame. Y Él te salva, Él te escucha. Si no le has aceptado, hoy sería un buen momento. Y si ya le has aceptado, ve y habla, que no te dé vergüenza, porque no hay mejor noticia que puedas dar que la noticia de que Cristo Jesús resucitó. Oremos. Dios Santo, te damos las gracias porque tú hablas a nuestra vida. Señor, por favor te pedimos que si hay alguien aquí que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, que tú toques lo más profundo de su ser y que se pueda entregar a ti. Y Señor, también si ya, para los que ya te conocemos, por favor ayúdanos a vivir en obediencia a ti y a vivir en esa nueva vida que tú has logrado para nosotros. Señor, por favor, te rogamos
que tú nos concedas vivir en obediencia a ti para honrarte y glorificarte, y también con la expectativa de que tú vienes por tu iglesia, por tu pueblo, y como iglesia te decimos, ven Señor Jesús, porque te esperamos. A ti damos, nuestro buen Dios, la gloria y la honra, y te agradecemos porque podemos celebrar que Jesús resucitó. En su nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.